crecimos en el Señor, ¿verdad? Pero Dios nos llevó a ese lugar cuando yo estaba pasando por un problema de enfermedad. Más que nada tuve 2 accidentes. Yo trabajo y todavía sigo trabajando, ¿verdad? Trabajo para Dios, pero también trabajo para mí. Y limpiaba casas allá. Allá tenía un negocio de casas y manejaba, y tenía una casa donde yo manejaba 1 hora y media, pero me pagaban bien y para mí valía la pena manejar. Entonces, esa vez nevó mucho. Y miren, por eso Dios quiere que haga a través de la obediencia. El tema va a ser la obediencia. Y resulta que mi esposo me dice, han pronosticado que va a caer una fuerte tormenta de nieve, no vayas. ¿Verdad? Y yo le dije, ya me comprometí, es la fiesta de Navidad que los judíos festejan, pero el día 25, no el 24. Y me habían pedido que yo fuera a servirles la cena, o sea, y a recoger y a lavar los pastos. Pero por eso me iban a pagar un bonito dinero. Yo estoy hablando de muchos años atrás. Y le dije a mi esposo, le digo, mira, ya está, y no está nevando. Yo todavía confiando que me iba a ir, tenía que conseguir una persona más que me ayudara. Y sí la conseguí, y mi esposo se tenía que ir a limpiar la nieve. Resulta que mi esposo manejaba, pues estábamos viviendo en Hamilton, Trenton, y él tenía que irse hasta New York, y New York estaba de donde vivíamos a 2 horas y media. Y él se fue, porque nos llamó la compañía para limpiar la nieve. Y yo dije, bueno, no neva aquí, ya es noche, casi es la hora, yo me voy, yo no le hice caso a mi esposo. Esto tiene mucha enseñanza. Por no hacerle caso a mi esposo, ¿a cuántas mujeres o hombres le ha pasado eso? A veces la esposa nos hace el comentario, mira, no lo hagas, o a veces el esposo a la esposa, mira, no lo hagas, y no hacemos caso. Y yo me fui a trabajar, hermanos, como la casa estaba casi en un cerrito, yo me voy a ir a ese cerro manejando, y conforme voy subiendo junto con mi hermana en el carro, empezó a caer una tormenta de nieve, porque como el cerro era para arriba, y dije, wow, me hubiera quedado en la casa. Cuando sentí que iba manejando, esa tormenta era muy grande, y de repente el carro me hace, se me patina, y wow, un ruido tan fuerte, y la parte de la camioneta de atrás se le cayó el foco, pero yo escuché un golpe tan fuerte que en esa vez yo solo me golpeé la cabeza y la otra hermana gritó. Y yo dije, la sangre de Cristo tiene poder. Pero yo sabía que por desobediencia me había pasado eso. Bajé y vi el carro, solo era un poquito. Pero fíjese, hermano, que todavía yo llegué allá, solo le dije, llegué para decir que no voy a trabajar, y me regresé, y al regreso, allá, como el cerro venía así de bajada, había una vía que era así, y así, de 4. Y cuando yo voy de bajada, quiero meter el freno, porque venían otros carros, y el freno no agarró. Entonces el carro empieza ahí, y lo único que clamé fue la sangre de Cristo. Pero me hizo así el carro, y de repente fue a estrellar contra nosotros los mexicanos o mexicanas, una reja, ¿cómo es? Que protegía una caída que era un barranco. Y el carro, cuando chocó, pegó la reja, o sea, gracias a Dios no choqué con nadie, pero el carro fue dando vueltas, y cuando yo llegué a esa reja, el carro golpeó y se escuchó un ruido tremendo, pero ahí me volví a pegar en la cabeza. O sea, fue algo tan fuerte, pero de los mismos nervios mi cuerpo estaba así, yo estaba temblando, y el carro se me estaba haciendo así. Y yo dije, ¿qué está pasando? Y le digo, hermana, espérese. Y cuando abro la puerta y me quiero mover, el carro estaba así, pegó, pero yo ya estaba casi para caerme en la barranca. Y era una barranca bien profunda. Y dije, Padre, en el nombre de Jesús, pues yo le clamé a sus ángeles. También sabía que estaba mal, por desobediencia me había pasado eso. Pero le clamé a Dios, y su amor de Dios es tan grande. ¿A cuánto no Dios nos defiende de tantas cosas cuando desobedecemos, pero nos da oportunidad de volvernos
a corregir, ¿verdad? A enmendar ese error. Resulta que yo le pedí al Señor y la hermana oró también, y gracias a Dios eché la reversa, y gracias a Dios que el carro se fue para atrás, porque o se iba para abajo o se iba para atrás, pero los ángeles de Dios me ayudaron. Quiero decirle, hermano, que eso no fue todo, sino que yo llegué a la casa, no pude recoger a mis niños, eran chiquitos, tenemos dos, y aquí está mi niña, se las presento, y otro niño que no vino, pero llegando a la casa ya me quedé toda estresada, no quise salir a ningún lado, mi esposo ese día no llegó porque él estaba trabajando en la nieve. Resulta que después de 6 meses, al cuarto mes empezaba yo a manejar y yo sentía que se me movía la calle. Yo iba manejando y yo veía que se me movía la calle. Después fui al médico y le dije, siento muy cansada mi vista y me duele mucho la cabeza. Y el médico me empezó a checar y me dijo, lo que pasa es que usted tiene mucho estrés, tiene que descansar. Me dijo, descanse. Y otra vez no vuelvo a obedecer. Yo tenía compromiso, tenía limpiado casas, tenía un privilegio en la iglesia, tenía mis hijos y todavía en la noche, ¿cuántas son esposas? Hay que cumplir con el esposo, ¿verdad? Hacía de todo, menos descansar. El doctor me dijo, usted tiene aquí en el cerebro, todo ser humano aquí en el cerebro tenemos un líquido. Y si uno no descansa, como debe de ser, ese líquido se le sale. Y ese líquido le empieza a afectar todos los nervios del cerebro. Y eso se llama infección del cerebro. Y cuando ese líquido se sale, entonces todos los nervios empiezan a actuar como si uno estuviera loco. Las manos se le mueven, ¿no ha visto que los loquitos le hacen así? Pues así me empezó a pasar a mí. Empecé yo, un día me levanté y empecé, en lugar de que yo fuera recta, me movía para un lado, caminaba así o así, y de repente, para no hacerlo más largo, pierdo el conocimiento. Voy un día a limpiar esa casa de esta misma señora, porque trabajaba con una señora que tenía 4 joyerías, pero era judía, y yo limpiaba su casa porque ella se iba 6 meses a Florida y 6 meses regresaba a New Jersey. Y esos 6 meses que ella estaba afuera, yo me quedaba checando en su casa. Yo sabía la alarma, yo tenía la llave propia, y llego a esa casa, me bajo del carro, meto la llave a la casa, y cuando cierro la puerta, se me borra todo. Empieza a sonar alarma porque hay que poner la alarma, suena esa alarma y yo digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Después me llaman por teléfono y la señora me dice, ¿qué te pasó? Pon la alarma. Le digo, es que no sé cómo, no me acuerdo. Y ya me dijo, marca los números, yo los marqué, se fue la alarma, llegó al poco rato la policía, me checaron. Hermanos, quiero decirle, yo no sé, después de que la policía se fue, yo no supe cómo llegué a mi casa. Yo creo que fue el ángel de Dios que me llevó a mi casa. Cuando vuelvo a recuperar la memoria, yo estaba dentro de la ambulancia. La ambulancia llegó a mi casa, me llevó al hospital, y ahí en el hospital ya no reconocía a nadie. Por 3 meses perdí la memoria. Mis hijos estaban pequeños, como ellos o más chiquitos que ellos. No tenía familia. El único hermano que acababa de venir, no lo sé por qué, no sé si a usted le ha pasado, pero a veces nosotros tenemos familia y la familia no le interesamos. Mi hermano, no sé si llegó a verme o no, pero nunca lo vi. Y yo le dije al Señor, después de esos 3 meses, le digo, Señor, perdóname, yo cometí el error por desobediencia. Y cuando uno desobedece, uno tiene que pagar las consecuencias de ese pecado de desobediencia. ¿Cuántas veces no el Señor a nosotros nos dice, no hagas aquello, no tomes, no fumes, no adulteres, no forniques, no tengas sexo ilícito con otra gente, no veas películas pornográficas, no veas películas de terror? Y uno dice, sí, pues es que me afecta un poquito. Yo le estoy poniendo este ejemplo.
Durante 3 meses yo no sabía si era de día o de noche, era atormentada. Abrí una puerta por la desobediencia, Satanás se aprovechó, pero conocimos que había una iglesia donde se movía el poder de Dios. Y de allí mi esposo me llevó casi cargando. A mí me podían ver normal, pero yo no era normal. Yo me podía mover, pero yo no estaba en mí. Los médicos diagnosticaron que tenía que estar en el manicomio, tratamiento psiquiátrico. Pero en medio de esa pérdida de memoria tenía poco tiempo que estaba consciente, se podría decir como de repente, de vez en cuando. Yo entre eso le dije, Señor, yo creo que tú eres poderoso y yo necesito ver glorificada en mí la sanidad divina. El hombre ha dicho que ya no hay solución, pero yo te tengo a ti. Satanás me tenía tan atada que no me dejaba hablar. Yo no me podía mover, yo solamente estaba acostada en esa cama o en ese sillón y yo no tenía la fuerza suficiente para levantarme. Yo no podía moverme, yo no podía comer, yo no sabía si mis hijos estaban bien. Perdón. Yo no tenía familia, no teníamos hermanos, yo no sé qué pasó, pero era un tratamiento de Dios para mí, para que yo me aferrara a Dios y mi esposo también. Mi esposo se tenía que ir a trabajar lejos y me dejaba así como estaba con mis niños. Y solo el amor y la misericordia de Dios, que me ayudó con mis hijos chiquitos. Pero quiere decir que mi esposo no porque fuera malo, sino porque tenía que trabajar, y si no trabajaba, ¿cómo íbamos a vivir? Resulta, hermanos, que para la honra y gloria de Dios llegué a la iglesia, de donde nosotros ahora tenemos la cobertura apostólica. 7 años antes estábamos en otra congregación, pero en esa congregación no creían en el poder de Dios, en los milagros, en los prodigios, las señales, las sanidades divinas. Pero Dios provocó todo eso para que nosotros pudiéramos ver el poder de Dios manifestado en estos tiempos, hermano. La ciencia le ha dicho, ella va a quedar loca, al menos por tratamientos psiquiátricos, pero usted sabe que mientras más psiquiatra le den, más droga le meten y más perdida se pone uno. El único que nos puede salvar es Dios. El único que nos puede restaurar y dar la sanidad divina es Jesucristo, es Dios. Y me llevó, había un servicio como hoy, digamos, un servicio poderoso, porque cuando Dios se glorifica, cuando Dios se hace presente, es poderoso, ¿verdad? Usted recuerda, hermano, y siempre téngalo presente, no es el hombre el que se le da la gloria, es a Jesús, es a Dios